Hola, buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a presentar el grupo Python, la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es muy importante porque a futuro nos va a ayudar a estudiar en la mayoría de temas en la química. Bueno, la energía libre de Gibbs es muy importante porque se asocia el tema de la entropía y la entalpía para hallar cierta espontaneidad de una reacción. Entonces, con respecto a estas dos o a estos dos parámetros, nosotros podemos definir si una reacción es espontánea o no lo es. Entonces vamos a ir. Ahora, primero tenemos la ecuación de la energía libre de Gibbs. Tenemos que la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos el producto de la temperatura por la entropía. Es esta. Entonces, pero nosotros no podemos medirla directamente porque esto no se puede. Por lo tanto, nosotros lo que nos interesa en realidad medir sería la variación de estas. Entonces, la correcta ecuación que vamos a nosotros a utilizar en este caso sería la variación de la energía libre de Gibbs es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Entonces, en este caso, nosotros podemos definir que con esta ecuación podemos definir la espontaneidad de una reacción. Es espontánea cuando la variación de la energía de Gibbs es negativa y no es espontánea cuando la variación de la energía de Gibbs es positiva. Ahora, vamos a ver la relación con respecto a la entalpía y entropía para hallar o definir en qué casos la espontaneidad se cumple. ¿Ok? Entonces, para ello tenemos que definir primero la entropía y la entalpía, y como estos dos se relacionan, ahora nosotros lo que queremos que es asociar la variación de la entalpía y la entropía con respecto a la temperatura, y eso como en ciertos casos. Ahora vamos a verlo en el futuro, pero antes tenemos que recordar qué es la variación de la entalpía y qué es la variación de la entropía. Por lo tanto, vamos a recordar. Recordemos que para nosotros medir la entropía o la variación de la entropía, primero tenemos que saber una cosa muy importante. ¿Qué es la entropía? La entropía es el grado de desorden de un sistema. Con respecto a esta aseveración, nosotros podemos recordar con respecto a la entropía. Entropía es el grado de desorden de un sistema. Ahora, nosotros necesitamos la variación de la entropía y los dos casos. Ahora, para saber bien claro estos dos casos, vamos a poner un ejemplo: agua líquida y agua gaseosa. En estos dos casos nosotros podemos ver que el grado de desorden del agua gaseosa es mucho mayor al grado de desorden del agua líquida. Entonces, nosotros para llegar la variación de la entropía tenemos que hacer una resta de grados. Entonces, para hacer la resta de grados, nosotros simplemente restamos el grado del producto menos el grado del reactante. En este caso podemos ver que como esto es mucho mayor al líquido, o sea, el gas es mucho mayor al líquido, el grado de desorden, por lo tanto la variación de entropía es mayor a 0. En el caso opuesto, cuando parta de una, o sea, esto sea gas y esto líquido, de un grado de desorden mayor hacia un grado de desorden menor, la variación de la entropía sería negativa. Listo. Entonces, con esta definición nosotros podemos definir, o nosotros podemos saber correctamente qué es la variación de la entropía. Ahora, la entalpía. ¿Qué es la entalpía? Nosotros conocemos anteriormente que la entalpía en realidad, o la variación de la entalpía, es el calor absorbido o entregado a un sistema de productos y reactantes. Con respecto a esto, nosotros recordamos simplemente que cuando la variación de la entalpía es positiva, este proceso es endotérmico. Y cuando la variación de la entalpía es negativa, este proceso es exotérmico. Entonces, recordando esos dos
esos dos ámbitos anteriormente, la entalpía y la entropía, podemos definir ya correctamente cómo es que una reacción es espontánea con respecto a la energía libre de Gibbs. Ahora, analizando los siguientes casos, veremos cómo se comporta la entalpía y la entropía con respecto a la energía libre de Gibbs. Entonces, vamos a ello. Ahora, podemos observar que en estos dos casos la entalpía y la entropía son positivos, por lo tanto, ahora podemos ver, reemplazando en la ecuación, cuando la entalpía es positiva y la entropía es positiva, en este caso, como está multiplicado por un menos, sería negativo. Nosotros queremos que sea espontáneo, por lo tanto, toda espontaneidad es negativo. Pero sabemos que positivo y negativo no sabemos cómo interactúan estos dos, por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que analizar con sus valores absolutos. Entonces, para que sea negativo, siempre el negativo tiene que ser mayor. Entonces, por lo tanto, el valor absoluto del producto de la temperatura por la entropía tiene que ser mayor al valor absoluto de la entalpía. Con esto podemos concluir que al final que la temperatura tiene que ser mayor a la división entre la entropía y la entalpía. Ok, ahora vamos al siguiente caso, cuando las dos son negativas. Entonces, podemos ver nuevamente que la entalpía y la entropía son negativas, por lo tanto, la entalpía es negativa, ok. Ahora, la entropía es negativa, pero por lo menos positiva. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que nosotros queremos, obviamente, que la espontaneidad es negativa. Nosotros queremos que esto sea negativo, por lo tanto, ¿qué ocurre en este caso? Entonces, el valor absoluto de la entalpía tendría que ser mayor al valor absoluto del producto de la temperatura por la entropía. Pero sabemos que siempre la temperatura es positiva, por lo tanto, solamente analizaremos este caso. Entonces podemos observar que la temperatura tendría que ser mayor o menor a la división entre la entropía y la entalpía. Por lo tanto, ¿eso qué nos dice? Que en este caso, para que esto se cumpla, la temperatura tendría que ser menor. O sea, una temperatura pequeña, una poca temperatura. Ahora, vamos al siguiente caso, que es cuando la entalpía es positiva y cuando la entropía es negativa. Entonces, vamos a ir. Ahora, la entalpía es positiva, esto es un más. La entropía es negativa, pero por un menos es positiva. Entonces, positivo más positivo no puede ser negativo. Por lo tanto, este caso no es espontáneo. Y no es espontáneo independientemente de la temperatura. Entonces no depende de la temperatura. Como en estos dos anteriores casos, que sí depende de la temperatura. Ahora, pasaremos a analizar el siguiente caso. El siguiente caso es cuando la entalpía es negativa y cuando la entropía es positiva. Entonces, reemplazando en la ecuación, la entalpía es negativo. La entropía es positiva, por un negativo. Entonces sí se cumple. Entonces en este caso, la reacción es espontánea, independientemente de la temperatura. Entonces, como podemos ver ahora, que en ciertos casos de entalpía y entropía se da la espontaneidad. Entonces, con eso podemos introducirnos al tema de espontaneidad. Siguiendo estos pasos, podemos dar que en ciertos casos sí es espontáneo la reacción y en ciertos casos no es espontáneo. Bueno, con esto concluimos la exposición de hoy. Espero que hayan entendido el tema y que aprendan que esto es una introducción a la espontaneidad que en un futuro podrían verlo. Entonces, con eso nos vamos despidiendo. El grupo Python les agradece por habernos escuchado y gracias.